Entonces, este paciente no tiene trastorno sensitivo, ni en el miembro superior derecho, ni en el miembro inferior izquierdo. Por lo tanto, esta lesión no es probable en él. No podemos insistir de que esa hipótesis nos lleva al diagnóstico anatomofuncional. Descartada esa hipótesis, entonces decíamos, bueno, como no hay trastornos sensitivos en el paciente, solamente lo que podemos decir es que hay daño de las motoneuronas segundas y primeras. ¿De cuál motoneuronas segundas? De estas motoneuronas segundas, las que están en el asta anterior de la médula cervical derecha. ¿De cuáles motoneuronas centrales? Las motoneuronas que nacen en la corteza, discurren o transitan por el camino que conocemos y que llegan entonces a hacer sinapsis aquí con las motoneuronas periféricas que van a inervar los músculos del miembro inferior derecho. Bien, es un problema entonces de primeras neuronas y segundas neuronas. ¿Dónde el daño de las segundas neuronas es muy fácil decir? A nivel de las astas anteriores. ¿Por qué decimos que a nivel de las astas anteriores? Porque en el brazo derecho no hay trastorno sensitivo. Se parece a lo que vimos en el niño. Ahora, ¿dónde en la primera neurona? No lo podemos decir con certeza. Por ejemplo, si el daño estuviera aquí, bueno, ese daño se traduciría en una paresia o parálisis espástica del miembro inferior derecho. Pero si estuviera aquí también, y si estuviera en su origen también, y si estuviera por acá también. Ese daño, y aquí viene un detalle interesante, ese daño puede ser de dos tipos. O es un proceso que afecta a la neurona, como en este caso afecta el cuerpo de la neurona, y el axón, por supuesto, no trabaja. Una lesión que destruyera el axón, por ejemplo aquí, a nivel de la protuberancia, una lesión destructiva aquí a nivel de la protuberancia, dañaría la vía piramidal, la vía córtico-espinal, y daría por debajo del sitio de la lesión evidencia. Por ejemplo, daría parálisis espástica en el miembro superior derecho y parálisis espástica en el miembro inferior derecho. ¿Por qué esta lesión yo no la pongo como lesión probable? Entonces ya ahí empiezan a hablar ustedes. O sea, yo les planteo la hipótesis. Si hubiese una lesión de la vía piramidal aquí, la voy a poner en rojo, porque es lesión, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de esta de acá abajo, que la descartamos por los problemas sensitivos. Estoy planteando otra hipótesis. Tal vez fui muy rápido. O sea, ni siquiera analizo por qué la lesión de las astas anteriores. Pero una lesión aquí, ¿qué tendría que tener el paciente? Por ejemplo, tendría que tener, si hubiese una lesión de esta motoneurona periférica y además hubiese una lesión aquí de la vía piramidal a nivel de protuberancia, ¿qué le exigirían ustedes que el paciente muestre? O sea, ¿qué tendría que tener si esa hipótesis fuese cierta? Claro, parálisis espástica aquí y acá. Pero si partimos de la base que ya hemos aceptado que hay una lesión a nivel de las astas anteriores, ¿tendría lo mismo que tener parálisis espástica, sí o no? Esa es la pregunta. Si me la contestan, veo que me van siguiendo. Entonces, repito, quito esta lesión que ya la habíamos descartado en la clase anterior y hoy la volvimos a descartar y digo, una lesión que afecte aquí a las motoneuronas en su origen, en su cuerpo neuronal, en las astas anteriores, daría parálisis flácida en el miembro superior derecho. Eso estamos claros. Ahora, una lesión localizada aquí no explica la parálisis espástica en el miembro inferior derecho. Entonces tengo que buscar dañar a la primera neurona en alguna parte. El daño debe estar en alguna parte y yo hipotéticamente digo, bueno, si el daño estuviese aquí, en el tronco cerebral, por ejemplo, a nivel de protuberancia, ¿qué tendría que tener el paciente? Si el paciente tiene lo que la hipótesis exige, bueno, ese es el diagnóstico. Entonces, una lesión que estuviera a nivel de protuberancia, que afecte la vía, una lesión destructiva
que afecten los axones córtico-espinales aquí en la protuberancia, el paciente tendría que tener parálisis espástica. ¿Sí o no? No, porque si el paciente tiene lesionada la motoneurona, por más que haya un daño asociado de la primera neurona en este sitio, no se podría manifestar la parálisis espástica, porque está roto el arco reflejo. ¿Entendieron los que están eso? O sea, yo no le puedo pedir al paciente que tenga lo que él no puede dar, con la hipótesis que me estoy planteando. Entonces, esta hipótesis de daño de la vía córtico-espinal a nivel del tronco, bueno, no tendría por qué manifestarse con parálisis espástica del miembro superior derecho. ¿Por qué? Porque ya asumimos que las motoneuronas periféricas a nivel cervical derecho están dañadas en su origen, en el cuerpo celular. Pero sí tendría que el paciente tener parálisis espástica en el miembro inferior derecho, y eso sí lo tiene. Entonces, si la hipótesis contempla daño de las motoneuronas periféricas acá, a nivel de las astas anteriores, en el cuerpo celular de las motoneuronas periféricas cervicales derechas, y un daño accesorio aquí, explicaría los trastornos motores, tanto los trastornos motores del miembro superior como los del miembro inferior. O sea, parálisis o paresia flácida aquí y espástica acá. Entonces, ahora, pero, viene el pero, una lesión a nivel aquí de la hemiprotuberancia derecha, un proceso inflamatorio, tumoral, vascular, solamente dañaría los axones. Solamente dañaría los axones de la vía córtico-espinal. No, si es un proceso destructivo, va a dañar estos axones, pero también va a dañar todos los axones vecinos. Por ejemplo, va a dañar toda la vía, todas las motoneuronas periféricas del núcleo del facial. Ustedes saben que el núcleo del facial está a nivel de la hemiprotuberancia. Entonces el paciente tendría, además de este problema, por daño del núcleo del facial, tendría, por ejemplo, parálisis facial de tipo periférica en la hemicara izquierda. ¿Sí? Entonces, una lesión puesta en este sitio para afectar la primera neurona no me funciona. ¿Y dónde la ponga? Si la pongo aquí, a nivel del pedúnculo, el paciente tendría, ¿cómo no?, parálisis espástica acá abajo, pero tendría ¿qué cosa? Ya no parálisis facial, sino alterado el tercer par. Tendría una parálisis del tercer par. ¿Se dan cuenta? Tendría un estrabismo divergente, y se lo vamos a ver enseguida después. Bien, y si estuviese esa lesión acá abajo, a nivel del bulbo, afectaría no solamente a la vía piramidal, sino que también afectaría, por ejemplo, al núcleo del duodécimo par, al hipogloso, y el paciente tendría parálisis de la hemilengua izquierda. En otras palabras, una lesión que destruya la vía piramidal en el tronco cerebral en cualquiera de sus niveles exigiría otro tipo de síntomas y signos que el paciente no tiene. Ahora, eso me lleva entonces a ¿qué cosa? A decir, no, una lesión a nivel del tronco no explicaría el cuadro del paciente. Hasta ahora entonces solamente puedo decir, por los datos que tengo, yo puedo decir con seguridad que el trastorno está aquí, en las motoneuronas periféricas de la hemimédula cervical derecha. ¿Por qué? Porque el paciente tiene parálisis flácida en el miembro superior derecho, sin trastornos sensitivos en ese miembro. Pero ¿dónde está el daño de la primera neurona? Y entonces los pongo a pensar a ustedes. Yo les puse un ejemplo para negarlo. Aquí no puede estar, aquí tampoco. ¿Por qué? Porque daría una lesión ahí lo que el paciente tiene, pero exigiría cosas que el paciente no tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, lo mismo que hicimos con el caso del niño. Pero entonces, bueno, ahora ustedes me plantean una hipótesis. ¿Dónde podría o dónde debería estar el daño de la primera neurona? Un daño que, ¿cómo tendría que ser ese daño de la primera neurona para que ese daño hipotético de la primera neurona sí sea igual a lo que el paciente tiene? Ajá. Sería lo más específico posible en el cuerpo neuronal. Sería lo más específico posible, sería algo, por ejemplo, un proceso degenerativo
que afecte a la primera neurona, así como está afectando a la primera neurona aquí, que afecte a la segunda neurona. Entonces, un trastorno degenerativo, por ejemplo, que afecte a las segundas neuronas acá y a las primeras neuronas aquí, sí daría este cuadro clínico. ¿Por qué? Porque si fuese un daño a nivel de la corteza motora, ¿no es cierto?, que dañara las motoneuronas córtico-espinales, el paciente solo tendría entonces trastornos motores. Y aquí no habría por qué exigirle que el paciente tenga otras cosas. Entonces, bueno, esta era una conclusión que lo hubiesen sacado muy fácil si hubiesen leído Harrison. Lamentablemente no lo leyeron y por eso tuve que hacer este artificio de ponerles una hipótesis para que vieran que no es y que ustedes llegaran a la conclusión de que cuando tienen solamente problemas motores sin trastornos sensitivos u otros trastornos en el paciente, la lesión tiene que ser de las motoneuronas específicas, muy específico el problema, y eso lo dan los trastornos degenerativos. Este paciente tiene lo que hubiesen ustedes encontrado en Harrison como esclerosis lateral amiotrófica, o sea, una enfermedad degenerativa, crónica de las motoneuronas centrales y periféricas. Entonces, este es un paciente que desde el punto etiopatogénico, por tener solo daño de las neuronas motoras, primeras y segundas, sin trastornos de otro tipo, entonces el paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Claro, si me hubiesen leído Harrison, que no lo hicieron, y yo tengo que entonces darle los datos que hubiesen encontrado en el libro, tengo que dárselos por necesidad, encontraría muchísimas otras cosas interesantes. Diga. En este tipo de patología hay daño además de la primera neurona y de la segunda, hay daño de los nervios, los axones de los nervios de los pares craneales. No, bueno, vamos a ver, sí y no. En este paciente no. En este paciente que estoy presentando, por la clínica que tiene, solamente tiene daño de las motoneuronas centrales y daño de estas motoneuronas periféricas, porque la clínica así lo dice. En otros pacientes sí, si el proceso degenerativo, en vez de afectar a estas motoneuronas periféricas, afecta a estas motoneuronas periféricas, ¿qué tendrá el paciente? El paciente tendrá una parálisis flácida, no del miembro superior derecho, sino del miembro inferior derecho. O sea, cambia la presentación clínica del paciente, pero sigue siendo un daño de neurona motora sin trastorno sensitivo. ¿Le contesté la pregunta? Ok. Bien, pero les voy a dar algunos datos adicionales de esta enfermedad. Entonces, en los libros de patología médica, de medicina interna, sea el Harrison, el Cecil, el Farrera, uno aprende a conocer las enfermedades, desde la discusión del posible agente etiológico, a veces supuesto, a veces conocido. En este caso, el agente etiológico no lo conocemos, el mecanismo patogénico por el cual se llega a la degeneración de las neuronas motoras, tampoco lo conocemos con precisión, aunque hay muchísimo avance sobre la biología molecular de lo que está pasando en estas neuronas degeneradas, o que han sufrido un proceso de degeneración, para no decir neuronas degeneradas, ¿no es cierto? Bueno, en estas neuronas que han sufrido un proceso degenerativo, conocemos la etiopatogenia mal, pero sí conocemos que hay una enfermedad que sigue un curso natural, que es el curso natural que presentó este paciente. Es un paciente que tiene aproximadamente 50, 60 años, o sea, en la edad adulta, que ese paciente tiene un proceso crónico, no es agudo, es crónico, que transcurre en el transcurso de varios años, se van acentuando los síntomas y signos, hasta que lo que era una paresia se transforma en una parálisis. Y esa parálisis afecta a estas primeras neuronas, las que llegan al miembro inferior derecho, a estas segundas neuronas que llegan al miembro superior derecho, dando su clínica, pero van avanzando el proceso degenerativo y entonces empiezan a haber trastornos degenerativos de otras motoneuronas periféricas. Y eso hace que el cuadro clínico vaya empeorando.